Hey, ¿qué tal, chicos? Soy Jair Valecillos y sean bienvenidos a mi primer video. En esta ocasión, y como ya lo pueden leer en el título, vamos a hacer una tier list sobre los personajes de Mistborn Primera Era. Esto porque es uno de los libros que de verdad me ilusionó para empezar a leer fantasía y a escribirla. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, como pueden ver, aquí ya tenemos la tier list. Tenemos diferentes categorías como God, buenos, interesantes, mid, malos y ZZZZ. Eso sí, voy a hacer una aclaración. Obviamente van a haber spoilers. Bueno, ahora sí vamos a empezar a rankear. Y vamos a empezar con Tin Zoom, que la verdad yo lo pondría en mid. Podría ser un poco interesante. El problema, o sea, es que el plot twist del segundo libro, en el Pozo de la Ascensión, es muy chimba, me gusta, pero el personaje como tal es un poquito aburrido. Obviamente al final de El Héroe de las Eras remonta por el tema de los Kandra, pero no sé, no es como un personaje que llega, uff, o sea, es entrañable porque es como el compañero de Evin, que siempre estuvo a su lado y que prácticamente es como, se volvió su mascota sin quererlo, pero no sé, tampoco es tan interesante. Yo diría que es más interesante su raza que el personaje como tal. Pasando ahora con otros personajes, vamos a empezar con Klops, que yo lo pondría... Está entre mid y malos. Yo lo pondría en malos más que todo porque no es nada interesante el personaje. Es un viejo que quema cobre y que bueno, siempre está regañando a medio mundo y siempre está mal geniado. Siempre me pareció un poco aburrido el personaje. Tampoco es que sea mala persona ni nada, pero no me termina de convencer. Lo único es que era como un tipo figura paterna para Fantasma, pero sin más. O sea, no, su peso en la trama no es demasiado. Ahora vamos a empezar con otro Oresur, o no me acuerdo cómo se pronunciaba. Interesante, no, ZZZZ, vaya personaje más XD. Se supone que está haciéndose pasar por un noble. Sus diálogos son meh. El trato que tiene con Bin antes de que Tinsun se lo desviva siguen siendo igual de meh. El personaje es aburridísimo. Nadie me puede decir lo contrario. Creo que a casi nadie le gusta este personaje. Continuando con el grupo de ladrones de la primera era, vamos ahora con Ham, que sinceramente yo lo pondría en mid. Es un personaje un poco más carismático. Me gusta el tema de que le gusta debatir de lo que sea. Lo único, pues, en sí el personaje no es tan profundo. Simplemente cumple un rol dentro de el ejército. Bueno, primero al principio sí era un poco más relevante, pero ya después del Aponzo de la Ascensión para arriba, su papel fue como más instruya a otras personitas y ya está. Pasando ya por último a Dockson, yo lo voy a poner interesantes. Dockson sí me parece un personaje un poco más interesante, ya que era la mano derecha de Kelsier. El pana tenía bastante personalidad, y me gustaba mucho que siempre cuestionaba tanto a Kelsier como después a Ellen. Aunque bueno, un poquito más a Ellen porque era noble y todos sabemos que la banda de Kelsier odiaban a los nobles. Y bueno, si lo pongo más arriba de estos personajes es porque él cumple un rol muy interesante tanto en el primer libro como en el segundo, que es en el de primero cuestionar a Kelsier y el segundo encargarse de que todo funcione, de que los planes de tanto de Kelsier como el de Ellen funcionen tanto económicamente, administrativamente, políticamente, etcétera, etcétera. Porque el pana de verdad le metía el coco y era demasiado bueno. Otro personaje de la banda súper interesante es Brisa, que la verdad me gusta muchísimo el personaje porque en el segundo libro y en el tercero remonta bastante en la profundidad de este y el papel que él cumple. Sobre todo en el segundo es donde más relevancia tuvo por el tema de la peladita esa que todos sabemos. No llamen a la policía, por favor. Pero bueno, dejémoslo así. No queremos meterle la pava a Brisa. Solo decir que es un personaje bastante interesante que al principio te puede caer mal de lo vanidoso que es, pero luego descubres la buena persona que hay dentro de su corazón. Y ahora pasando también a otro de la banda de Kelsier. Este se me va a buenos. Fantasma. De pana, qué personajazo. Obviamente en el primero y en el segundo es un personaje muy de fondo. Y precisamente por ser un personaje de fondo
y que tenga relevancia en el tercer libro es lo que lo hace tan bueno. Porque puedes empatizar como él se sentía en el primero y en el segundo libro, pues, porque es como nosotros nos hubiéramos sentido estando con ese grupo tan impresionante que fueron capaces de matar a alguien que era considerado un dios. Y se los digo, es el tercer libro y la pelea de las llamas y luego lo del agua y luego la vaina con ruina. Ah, increíble, me gustó demasiado. Muchísimas, esas escenas son muy épicas y fue lo que más me enamoró del personaje. Pasando a otro personaje del grupo, obviamente vamos a poner a Kelsier, en buen personaje. De pana, yo en este primer libro, cuando estaba leyendo el final, estaba llore y que llore y que llore, porque de verdad es un gran personaje. Es impresionante lo que es, me hizo llorar y luego la historia secreta es aún más interesante, porque ahí es donde Kelsier descubre que el Cosmere, o bueno, que su mundo no es nada comparado al Cosmere, es decir, el universo de Brandon Sanderson. Otro panita que vamos a poner en interesantes es a March. La verdad, el plot twist de que este siguiera vivo y que fuese un inquisidor controlado por Ruina me gustó muchísimo, sobre todo después de cómo se rebeló contra un ser cósmico. Cómo se rebeló contra un ser cósmico que lo tenía controlado tanto en mente como en cuerpo. Fue impresionante, me gustó muchísimo. Eso sí, diría que es un poco más interesante que Brisa. Es más interesante que Dockson y Brisa. Hay que ser sinceros, la verdad. Es mucho más interesante. De hecho, aquí tengo que pasar a Kelsier en mejor que Fantasma por obvias razones. March es mucho más interesante que Dockson y Brisa por el tema del peso que hay en la trama de él. Pero si no recuerdo mal, March es el que mata al mensajero de Fantasma. Pero él haber hecho eso es que luego le dice la vuelta que le tiene que decir a Bean. O bueno, no le dice, sino que le quita a él el arete. Ya saben ustedes. Ahora pasando a algo diferente, vamos a poner a Ellen en personaje interesante. A Ellen lo voy a poner más arriba que Dockson y que Brisa. De hecho, es más interesante que March. Ellen es un personaje que le tengo amor y odio. A veces es muy idiota. A veces sus ideales lo ciegan demasiado. Me gustó mucho la evolución del segundo libro, de cómo verdaderamente se convierte en un rey. De cómo pasa de ser alguien que trata de ser diplomático a después ya usar la fuerza para que la gente de verdad lo tome en serio, y que en el tercer libro se note eso, siendo él el protagonista de la primera escena del tercer libro. Es muy bacano y demuestra la evolución del personaje, sobre todo el final, el discurso de Ellen. Mano, es increíble. Solamente que no lo considero tan bueno por el tema de que el personaje no me es tan carismático. Para mí, obviamente, ¿no? Esto ya es algo subjetivo, obviamente. Pero pues para mí no es más carismático que Kelsier ni Fantasma. Y su peso en la trama es solamente relevante en el tercer libro. Porque en el segundo libro era Bean carreándolo. Hay que ser sincero. El siguiente personaje, ya que estamos con Ellen Venture, vamos con su familia, empezando con su padre. Que la verdad, personaje para Z, cada vez que salía era aburridísimo. El bro tenía ambiciones, sí, pero sin más. Saint Venture, ese personaje es Meat. Yo diría que es un poquito más que Dockson. Que Ham. Es que me confundo a veces. Es más interesante que Ham. El problema con Saint Venture es que su relevancia solamente es como para hacer un triángulo amoroso forzado en el segundo libro. Se nos dice que es el hermano de Ellen Venture, de una persona, de una mujer aparte, que fue recontragolpeado para poder ser nacido de la bruma, porque se necesita de un trauma para conseguir los poderes. Sinceramente, lo más relevante de Zane, aparte de ser un triángulo amoroso, es la parte en donde Ruina le dice nunca estuviste loco. Y ya está, esa es como la única parte interesante de él. Pasando ahora, vamos a ir con Lord Legislador, que para mí es un personaje interesante. Obviamente a este lo voy a poner arriba de March, porque el Lord Legislador, cuando ya conoces el contexto de todos los libros y de la historia secreta y hasta un poco más del Cosmere como tal, te das cuenta de que Lord Legislador era un gran personaje que lastimosamente
no pudimos saber más de él porque ya se los fue al mundo espiritual. Entonces, la verdad, un poco triste. Yo quisiera haber sabido un poco más sobre él. Lo que sabemos es que era un terresiano que tenía control total de la feruquimia, si no estoy mal se dice así. Fue el creador de los Kandra y de los Colosos, o Colos creo que era. Gobernó el Imperio Final por literalmente un milenio, así que personajazo, el peso tanto cultural y político del personaje en el libro se siente en todos los libros. No sé en la segunda era, pero yo estoy seguro que en la segunda era también tendrá algo de peso el haber estado 1000 años en el poder, porque eso no se va a acabar, o por lo menos las costumbres o las formas de ver la vida no se van a acabar de un día para el otro. Y yo creo que van a seguir habiendo cositas del Imperio Final, tanto en la segunda y de pronto hasta en la tercera era. Hablando ya de dioses, vamos a empezar con Ruina. Ruina es Meat. El pana se la vive diciendo preservación, me engañó, me encarceló, no me hizo dejar hacer el trato de destruir a la humanidad. O bueno, destruir el mundo de la humanidad. ¿Qué te puedo decir? Muy aburrido. O sea, literal solo dice eso. O sea, es un villano obviamente con peso en la trama, pero su razón de ser es meh. Y esto va con lo mismo con Preservación, que este es Preservación, lo conocimos en la historia secreta. Diría que un poquito más que Ruina, porque al menos tiene un poco más de personalidad, pero sin más. Ya pasamos a los dos personajes que para mí son los más importantes del libro. Y vamos a empezar con Bean. Obviamente va a estar de primeras de Kelsier porque su evolución como personaje es increíble, loco. Lo que más me gusta de Bean es que pasa a ser de un adolescente con un montón de miedos, de complejos, a ser una persona que no le importa nada y se pelea con medio mundo solamente para poder hacer realidad los ideales de Ellen y tanto de los suyos. Poder investigar qué sucede en el mundo pues para mejorar la vida de las personas. Increíble. Ella haber sido por un momento, obviamente, póngale minutos, haber sido un dios o una diosa y el forma en como ella los controla casi que intuitivamente es súper interesante. Sin embargo, obviamente el mejor personaje de la era 1 de Mistborn es Sazed, brother. Sazed, personajazo. El arco de Sazed en el tercer libro es increíble. Obviamente en el primero y en el segundo es un personaje al que todos los demás que están acá, obviamente los de la agrupación de Kelsier, siempre lo veían como un sabio, una persona con la que podía hacerle preguntas, estar sin dudas. Me gusta mucho cómo Brandon exploró el tema de las religiones con este personaje, de que creía en todas las religiones y cómo la tenía guardadas para poder predicar estas religiones a las demás personas. Sin embargo, ya todos sabemos lo que pasó en el segundo libro. Le matan a su vieja y al matarle a su vieja el pana entra en depresión y en rebeldía, tratando de buscar cuál de todas las religiones en la que él tiene es la verdadera para saber en dónde va a poder reencontrarse con ella. Y es aún más chimba cuando descubrimos que el verdadero héroe de las eras era el que tenía en sus brazos, no en sus manos, no en sus muñecas, no en sus hombros de carga, en sus brazos, y era por los metales que él tenía por la firuquimia, en donde guardaba las religiones. Y que después de que consigue el poder divino, tanto de ruina como de preservación, por fin logra hacer de que el mundo de Scadrial sea un lugar bueno para vivir y deje de caer ceniza como antes. Se los juro, ese tema de, por desgracia, yo soy el héroe de las eras, fue un punto tan increíble. Es de lo más épico. Sé que ya lo he dicho como varias veces, pero de verdad es súper epiquísimo esa parte, porque es algo que no te lo esperas. Y menos de un personaje como Sazed, que es una persona espiritual, no esperas que él sea un héroe. Tú lo esperabas de Bean. De hecho, en un punto lo llegué a pensar de Ellen, pero de Sazed no me lo esperé. Y cuando pasó, me di cuenta de que Sanderson me cacheteó en la cara, porque todas las pistas apuntaban a él. Solo que nosotros somos ciegos. Y obviamente, también una de las razones por la que los pongo en God es porque literalmente es un dios. Así que la tier list objetivamente está bien. Por lo menos el primer puesto.
Y bueno, peritas, eso fue todo por ahora. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con esta tier list? ¿A quién ustedes cambiarían? De hecho, voy a dejar el link de esta tier list por si ustedes quieren agregar a otros personajes o hacer también la tier list suyas propia. Así que, sin nada más que decir, chavalines, nos vemos en la próxima. Adiós.